Hay una escena que los estrategas navales del Pentágono prefieren no recordar en voz alta. Ocurrió frente a las costas de California, en aguas controladas por la Marina de Estados Unidos, con evaluadores americanos, observando cada segundo a través de cronómetros y libretas de notas. Lo que presenciaron ese día no encajaba con ninguna de sus proyecciones técnicas. Un barco que ellos mismos habían declarado físicamente imposible, construido por un país al que consideraban un actor secundario en el escenario naval mundial, acababa de superar en rendimiento a sus propios destructores de 9.000 toneladas en el escenario de combate más exigente que su protocolo de pruebas contemplaba, y lo había hecho siendo casi un tercio más pequeño. Esta es la historia de cómo España construyó una fragata que violaba las leyes de la física según los ingenieros americanos, y cómo esa fragata terminó protegiendo al portaaviones más valioso de la armada más poderosa del mundo, mientras los almirantes que se habían reído del proyecto guardaban silencio. Para entender por qué se rieron y por qué dejaron de hacerlo, hay que volver a un momento específico en la historia de la guerra naval, un momento en que el océano dejó de ser un campo de batalla predecible. Era 1982. En el Atlántico Sur, la Guerra de las Malvinas estaba demostrando algo aterrador, que un solo misil, lanzado desde un avión a decenas de kilómetros de distancia, podía borrar del mapa un destructor moderno en segundos. El HMS Sheffield, orgullo de la Royal Navy británica, equipado con lo mejor que la tecnología occidental podía ofrecer, desapareció partido en dos por un Exocet argentino, antes de que su tripulación pudiera siquiera reaccionar. El misil voló a velocidad supersónica, rozando las olas para evitar los radares, y cuando fue detectado ya era demasiado tarde. Luego vino el Atlantic Conveyor, luego el HMS Coventry. Los almirantes del mundo entero entendieron el mensaje con claridad cristalina. El grosor del blindaje ya no importaba. La potencia de los cañones ya no importaba. La única pregunta que decidía quién vivía y quién moría en el mar era esta. ¿Puedes ver el misil que viene a matarte antes de que sea demasiado tarde para destruirlo? Estados Unidos respondió esa pregunta, invirtiendo miles de millones de dólares en el proyecto tecnológico naval más ambicioso de su historia, el sistema de combate Aegis. Su núcleo era un radar llamado SPI-1D, un cerebro electrónico capaz de rastrear simultáneamente cientos de amenazas aéreas, procesarlas en milisegundos, priorizarlas según su nivel de peligro y coordinar el lanzamiento automático de misiles interceptores mientras el barco maniobraba y el océano intentaba desestabilizar los sensores. Era el escudo definitivo, la diferencia entre sobrevivir o hundirse con toda la tripulación dentro. Pero ese escudo tenía un problema fundamental de ingeniería que los americanos consideraban irresoluble. El radar SPI-1D consistía en 4 enormes antenas, octagonales planas, repletas de componentes electrónicos militares de altísima precisión, que debían montarse en lo alto del mástil del buque para tener línea de visión despejada hacia el horizonte. Eso significaba colocar toneladas de equipo pesado en la parte más alta de la nave, y cuando subes el peso hacia arriba en un barco, subes peligrosamente el centro de gravedad. En TOIR, la física es implacable. Si el centro de gravedad sube demasiado, el barco pierde estabilidad. En el primer temporal serio del Atlántico Norte, da la vuelta como un juguete en una bañera y se hunde. Los ingenieros del Pentágono habían hecho los cálculos una y otra vez. La conclusión era siempre la misma. Aegis necesita un destructor de al menos 9.000 toneladas. Montar ese sistema en algo más pequeño es física imposible. Punto final. España decidió hacerlo de todas formas. La Armada Española tenía un problema que ya no podía ignorar. Geográficamente, España controla el estrecho de Gibraltar, el cuello de botella que conecta el Mediterráneo con el Atlántico, una de las rutas marítimas más transitadas y estratégicamente vitales del planeta. Además, las Islas Canarias proyectan presencia española en medio del Atlántico. Si estallaba un conflicto moderno en el norte de África o en el Mediterráneo oriental, las fragatas españolas, de la clase Santa María, buques sólidos pero equipados con tecnología analógica, serían superadas en minutos por misiles de última generación. España necesitaba el escudo americano, pero no tenía el presupuesto americano. Los destructores clase Arleigh Burke que la US Navy operaba eran monstruos de 9.000 toneladas
que devoraban combustible, requerían tripulaciones enormes y costaban fortunas en mantenimiento. El erario público español no podía permitirse construir ni mantener barcos así. Necesitaban algo que la lógica naval consideraba contradictorio: una fragata de 6.000 toneladas con la potencia de fuego de un crucero de 12.000. Un barco ágil y económico que hiciera el trabajo de un gigante. El proyecto se llamó F-100 y nació en Ferrol, Galicia, en los tableros de dibujo de los astilleros Bazán, hoy Navantia, rodeados por la niebla atlántica. Un equipo de ingenieros navales españoles se enfrentó a un rompecabezas que otros países habían descartado como irresoluble. Tenían que montar las 4 caras del radar SPI-1D en lo alto de un barco significativamente más pequeño que cualquiera que hubiera llevado ese sistema antes. El margen de error era microscópico. Si fallaban, no solo perderían miles de millones de pesetas del contribuyente español, sino que la reputación de toda la industria naval militar española quedaría enterrada durante generaciones. Los propios fabricantes del radar vinieron desde Estados Unidos a decirles que era imposible. Los representantes de Lockheed Martin llegaron a Ferrol con carpetas llenas de simulaciones y advertencias. El mensaje fue directo y sin matices. Están violando principios físicos fundamentales. El barco será demasiado pesado arriba. Cuando gire en una maniobra evasiva o reciba viento lateral en un temporal, no podrá recuperar la vertical. Se volcará y se hundirá. Y la física no negocia. Los ingenieros españoles escucharon educadamente, tomaron notas, hicieron preguntas técnicas y siguieron adelante con los planos. Lo que empezó a tomar forma en aquellas gradas fue una obra maestra de ingeniería de precisión aplicada a escala industrial. La premisa era simple en teoría, pero brutal en ejecución. Si el centro de gravedad amenaza con subir demasiado, hay que bajarlo con todo lo que esté disponible. Redistribuyeron absolutamente todo el peso interno de la fragata desde cero. Las turbinas de gas se reubicaron en los niveles más profundos del casco. Los tanques de combustible y lastre fueron reposicionados según cálculos revisados decenas de veces. En la superestructura emplearon aleaciones de acero, de altísima resistencia, pero mínimo peso, y materiales compuestos, donde la estructura no necesitaba soportar impactos directos. El casco se diseñó con líneas hidrodinámicas que parecían esculpidas por el propio océano. Incorporaron estabilizadores activos de aletas bajo la línea de flotación, estructuras que funcionan como alas submarinas y contrarrestan el balanceo del mar en tiempo real, ajustándose automáticamente a las condiciones. Era elegante, era audaz, y requería que cada gramo de material fuera calculado y justificado antes de colocarse. Cada decisión sobre la geometría del barco pasó por reuniones que se extendían hasta la madrugada. De ese proceso de refinamiento continuo emergió una silueta que no se parecía a nada que navegara en Europa. Afilada, angular, con una torre alta que le daba un aspecto entre furtivo y amenazador. Cuando la fragata Álvaro de Bazán tocó el agua por primera vez a finales de 2002, flotó. Ese era el primer hito. Pero flotar en aguas tranquilas de un estuario gallego es completamente distinto a sobrevivir un temporal atlántico y luego disparar misiles de combate sin que el casco se desintegre por la vibración. La pregunta real que circulaba en el Pentágono era otra. ¿Puede ese barco funcionar de verdad en combate? La respuesta no se daría en el Mediterráneo. Se daría frente a las costas de California, en territorio estadounidense. Para que un buque equipado con Aegis reciba la certificación de combate de la US Navy, tiene que superar las pruebas de calificación del sistema de combate. Son pruebas realizadas en polígonos de tiro, en alta mar, donde se lanzan drones supersónicos y misiles reales contra el barco para verificar si el radar los detecta, los clasifica correctamente y si los interceptores los destruyen antes del impacto. No hay evaluación subjetiva. El sistema funciona o no funciona. En 2003, la Álvaro de Bazán cruzó el Atlántico para someterse a ese veredicto. La expectación era enorme. Algunos oficiales americanos, instalados en sus destructores R. Lake Burke, esperaban privadamente que la pequeña fragata española tuviera problemas con el oleaje del Pacífico. Esperaban que los sensores mostraran lecturas erráticas por vibraciones excesivas. Esperaban que el diseño se diera exactamente donde la teoría predecía que se daría.
El barco navegó con una estabilidad que dejó sin argumentos a los observadores. Pero la navegación era solo el prólogo. El escenario de la prueba definitiva fue construido para encontrar el límite del sistema. Se lanzaron múltiples blancos aéreos simultáneamente, drones supersónicos programados para simular misiles antibuque enemigos, volando a 10 metros sobre las olas para minimizar su visibilidad radar, convergiendo hacia la fragata desde ángulos distintos, a velocidades que imposibilitan cualquier respuesta manual. Era el escenario de pesadilla que había hundido barcos en guerras reales. Un ataque coordinado diseñado para saturar el sistema. Dentro del centro de información de combate de la fragata, una sala blindada sin ventanas, en el corazón del buque. La luz azul de las pantallas iluminaba rostros concentrados. El silencio era denso. Los evaluadores de la US Navy estaban de pie detrás de los operadores españoles, con cronómetros y libretas, esperando el momento en que el sistema mostrara sus límites. El radar SPI-1D barría el horizonte electrónico miles de veces por segundo, invisible, incansable. El primer contacto apareció en la consola. La pantalla se pobló de iconos de amenaza. El ataque había comenzado. Los drones supersónicos se lanzaban hacia la fragata desde vectores distintos, volando pegados al agua. El comandante dio la orden con calma profesional. Sistema en automático. Autorización para abrir fuego. La máquina tomó el mando. El algoritmo de combate español, desarrollado por ingenieros de Navantia Sistemas, comenzó a procesar amenazas a velocidades que ningún humano podría igualar. Asignó prioridades, calculó trayectorias de interceptación, seleccionó los misiles que saldrían de los hilos verticales en la secuencia más eficiente. Los evaluadores americanos contaban segundos en sus cronómetros. La primera etapa del sistema de lanzamiento vertical saltó. Un misil estándar SM-2, valorado en $1 millón, emergió envuelto en fuego y humo blanco. Aceleró hasta Mach 3 en segundos. Luego el segundo, luego el tercero. Los lanzamientos se solaparon en un trueno continuo que hizo vibrar el acero del casco. El radar continuó trabajando sin pausa, iluminando electrónicamente a los drones mientras volaban, guiando a los interceptores con precisión milimétrica. En las pantallas, los iconos convergían en geometría letal. El primer impacto fue una desaparición súbita en la pantalla. El dron, viajando a más de 1500 km por hora, fue pulverizado. El icono se apagó. Un oficial americano murmuró algo inaudible. El segundo impacto llegó 5 segundos después. El tercer misil interceptó al último dron cuando intentaba una maniobra evasiva que el algoritmo ya había anticipado. 90 segundos. Desde la primera detección hasta la destrucción del último objetivo. Eficacia del 100%. El silencio en el centro de información de combate pesaba como el acero que los rodeaba. Los evaluadores de la US Navy se miraron entre ellos. Sus expresiones ya no contenían escepticismo. Había asombro genuino en sus caras. Acababan de presenciar el nacimiento certificado de una nueva categoría de buque de guerra, más pequeño, más económico, con capacidad letal equivalente a sus gigantes, en el escenario más exigente. Uno de los almirantes se acercó al comandante español. Le estrechó la mano. Según cuentan los que estaban presentes, le dijo: «Señor, tienen ustedes un barco magnífico». La validación definitiva no llegó en un polígono de tiro. Llegó cuando la US Navy tomó una decisión sin precedentes. Invitaron a la fragata española a integrarse en el grupo de combate del portaaviones USS Theodore Roosevelt como escolta principal de defensa aérea. Piensa en lo que eso significa. El barco que los ingenieros americanos habían descartado como físicamente imposible, cuyo diseño había provocado sonrisas condescendientes en los despachos del Pentágono, se convertía ahora en el guardaespaldas del activo militar más valioso de la armada más poderosa del mundo, un portaaviones nuclear de 100.000 toneladas. La Álvaro de Bazán navegó por el Golfo Pérsico, protegiendo al gigante americano frente a amenazas iraníes. El respeto que se ganó allí no lo construyó ningún folleto comercial. Lo construyeron las guardias nocturnas en aguas donde los riesgos eran reales. La noticia se difundió rápidamente por los ministerios de defensa del mundo. Australia analizó todos los diseños disponibles en el mercado internacional. Estudió destructores americanos, fragatas alemanas, propuestas británicas y eligió el español.
La Real Marina Australiana encargó 3 destructores clase Hobart, clones directos del diseño de la Álvaro de Bazán. No fue sentimentalismo, fue una decisión técnica basada en datos. Luego vino Noruega, un país con geografía marítima complicada y la amenaza rusa en el Ártico como contexto permanente. Encargó su propia versión, las fragatas clase Fridtjof Nansen, adaptadas a condiciones árticas extremas, pero construidas sobre el mismo ADN estructural. Los astilleros de Ferrol pasaron de ser una instalación regional a convertirse en exportador de tecnología militar, de élite, con reputación internacional comprobada. Pero hay una capa del proyecto que la mayoría de análisis pasan por alto, y que es quizás la más importante. El sistema de combate español lleva el nombre Escomba. Es el software que une todas las piezas del barco. El radar americano, los misiles americanos, los cañones italianos, los sonares. Una arquitectura abierta desarrollada íntegramente por Navantia, que funciona como sistema operativo. Permite que componentes de fabricantes distintos trabajen juntos, sin fricciones, y sin depender de un proveedor único para actualizaciones. La importancia estratégica de ese software trasciende la ingeniería. Si España decide mañana integrar un nuevo misil europeo o actualizar la guerra electrónica con tecnología propia, no necesita negociar con Lockheed Martin ni pagar millones por una actualización que otro controla. Los ingenieros españoles tienen las llaves del sistema. Esa soberanía tecnológica, invisible para quien observa el barco desde el muelle, representa el logro más duradero del programa F-100, la capacidad de evolucionar sin depender de terceros. El legado de las fragatas clase Álvaro de Bazán se mide en varias dimensiones. Está la más visible, una capacidad de defensa aérea que coloca a la Armada Española en la primera división mundial. Pero debajo hay capas igual de relevantes. Miles de empleos de alta cualificación mantenidos en Galicia cuando el sector naval europeo atravesaba su peor crisis. Reputación técnica internacional que permite a Navantia competir por contratos antes inimaginables. Y demostración práctica de que la industria de defensa española puede generar tecnología de exportación de primer nivel. Cuando una fragata clase Álvaro de Bazán sale hoy del puerto de Ferrol, lleva sobre el agua algo más que acero y electrónica. Lleva la historia de aquellos ingenieros gallegos que colocaron sobre la mesa unos planos que provocaron risas en el Pentágono y que no movieron un milímetro su posición hasta que la realidad les dio la razón de forma inapelable frente a los mismos almirantes que habían sonreído con condescendencia. La US Navy ya no ríe, colabora, porque sabe que en el Mediterráneo y en el Atlántico, el escudo más fiable que puede encontrar navegando a su lado es el que lleva bandera española. Este ha sido el expediente del escudo imposible. Hemos navegado desde la arrogancia inicial del Pentágono hasta la reverencia de sus almirantes, desde los tableros de Ferrol hasta el Golfo Pérsico, desde la física teórica hasta la realidad del combate. Si esta historia te ha parecido tan extraordinaria como lo es, dale a me gusta para que llegue a quienes no la conocen. Y deja tu análisis en los comentarios. Con la llegada de los misiles hipersónicos que viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido, ¿el sistema Aegis sigue siendo respuesta suficiente o estamos viendo el límite real de su efectividad? ¿Cuál crees que será el próximo salto tecnológico en defensa antiaérea naval? Soy el investigador de Corazón de Trinchera. Seguimos vigilando el horizonte. Cambio y corto.